¿Qué tal, estimados alumnos de la licenciatura en Derecho de esta universidad, UNITEX, de la ciudad de Jalapa? Vamos a continuar con estas grabaciones de la materia Filosofía del Derecho. Como una mera introducción, hace unos días el diálogo consistió en explicar de manera general la filosofía del derecho, los temas que aborda la filosofía, al momento que se junta con el derecho. Acordamos, platicamos que prácticamente un autor central, no único, para nuestra exposición en nuestras grabaciones es Friedrich Hegel, y continuaremos ahora exponiendo los temas que aborda prácticamente, propiamente, la filosofía del derecho. Y un tema fundamental, es más, el punto de partida de todo planteamiento de la filosofía, del derecho, de cualquier área de la politología, de la humanidad, es el tema de la libertad. Es el punto donde partimos. Pero antes de llegar a analizar la libertad como algo inherente al ser humano, como algo ganado, como algo obtenido a través de sus luchas en el transcurso de la historia, precisamente haremos un pequeño recorrido de este concepto tan importante y esencial en nuestras vidas, cómo ha venido desarrollándose. En la primera etapa, por decirlo, de la humanidad, la edad antigua, ¿sí? Recordemos que la historia se divide en 4 etapas: antigua, el medievo, ¿sí? Moderna y contemporánea. En la edad antigua, la libertad, si bien ya se discutía en las grandes obras de los filósofos como Platón, Aristóteles, los presocráticos, todos tuvieron que ver con el tema de la libertad. La libertad todavía no era algo como hoy lo conocemos. Por ejemplo, en esas sociedades existía la institución de la esclavitud. En la clasificación de la sociedad de la esclavitud tenía un lugar muy concreto. La libertad prácticamente es un derecho ganado, obtenido con años de luchas, y que se vino a concretar a partir de la Revolución Francesa de 1789. ¿Por qué? Porque en la Revolución Francesa se reconocen los derechos del hombre, y uno de los derechos esenciales, fundamentales, inherentes ahora sí al hombre, ¿sí?, es la libertad. Sin ella no pudiéramos discutir todo lo que ahorita vamos a analizar sobre la filosofía del derecho, partiendo de este principio hoy universal, hoy inalienable, y que es un principio fundamental en cualquier tipo de ley, en cualquier tipo de derecho, e incluso en cualquier tipo de formas de Estado. Porque recordemos que la Revolución Francesa, ¿qué nos trajo? Nos trajo el Estado de Derecho. La Revolución Francesa nos trajo el constitucionalismo propiamente. Entonces, independientemente hoy en día a las formas de gobiernos que pueda existir en el mundo, por ejemplo, en la monarquía constitucional, como lo es en España e Inglaterra, o en las repúblicas como es México y Estados Unidos, por poner un ejemplo, o en el sistema semipresidencial como funciona en Francia, independientemente a las formas de Estado y a las formas de gobierno, en todas esas naciones, el principio de libertad debe estar instituido y respetado en sus formas de gobierno, en sus constituciones y en su forma de organización. Ahora bien, propiamente, a partir del siglo XVIII, con este movimiento de la Revolución Francesa, tenemos la libertad ya como un derecho inherente, como un derecho adquirido, como un derecho humano, así es el cambio, y la libertad va muy relacionada con la democracia. A partir de este siglo XVIII, libertad y democracia van a ir juntos, van a ir de la mano. Sin embargo, entrando ya al estudio de lo que plantea Platón, el propio Hegel, uno de nuestros autores centrales para esta materia, señala que esta libertad adquirida, ganada, ¿sí?, a pulso por luchas, y reconocida ya como un derecho humano inherente al hombre, es decir, que el hombre nace con ese derecho, pertenece a él por naturaleza. Este derecho también ha tenido sus excesos, y si no hay un límite a esa libertad ganada, también puede ocasionar una anarquía.
Literalmente me voy a permitir leerles, por ejemplo, este punto de partida del libro La filosofía del derecho de Hegel, donde señala: en nuestros tiempos ha podido parecer sólidamente arraigada en relación al Estado la teoría de que la libertad del pensamiento y del espíritu se demuestra especialmente solo en la divergencia, más bien en la hostilidad contra lo que se ha reconocido públicamente, como primer concepto hegeliano de cómo esta libertad adquirida y deseada se ha ido distorsionando del principio de lo que debería ser una sociedad que aprenda a vivir en libertad. Y agrega Hegel que los que defienden que esta libertad sin límites, que este relativismo de la libertad del pensamiento está funcionando, dice Hegel, es porque son los que se benefician de este estado, de esta situación, de este estado de derecho y de las cosas como funcionan, pero que realmente esta superficialidad, y así lo manifiesta respecto a lo ético, al derecho y sobre todo al deber, lleva por sí misma a las normas que en este ámbito constituyen la fatuidad, esto es, a los principios de los sofistas, que aprendemos concretamente a conocer por Platón, principios que se basan lo que constituye el derecho en los propósitos y opiniones subjetivas, en la convicción individual, doctrinas las cuales persiguen la disolución de la entidad interior, de la conciencia justa, del amor y del derecho entre los particulares, así como la destrucción del orden público y de las leyes del Estado. Estas definiciones de Hegel sobre esta libertad que nos llega, pero que ha sido mal comprendida, mal llevada a la realidad. ¿Por qué? Porque esta libertad, que es innato, que es un derecho ganado, que está obligado la autoridad, el Estado, en cualquiera de su forma, a respetarla, toda libertad debe de tener un límite, debe de tener una regulación. Y miren, lo interesante de esto es que si bien este derecho se adquiere a partir de la Revolución Francesa de 1789, es muy importante esto, porque prácticamente aquí estamos hablando del siglo XVIII, ¿sí? Hasta esta época, por lo menos en documentos, por lo menos en esas revoluciones, el principio de libertad ya es una realidad en nuestras vidas, o por lo menos se exige que las autoridades respeten la libertad, se elimina la esclavitud y todo lo que conocemos del contexto de la Revolución Francesa en la Declaración de los Derechos del Hombre. Pero a pesar de que se logra hasta esta época, en nuestra era, el problema de una libertad mal comprendida, de una libertad sin límites, se viene discutiendo desde los griegos. Y Platón, particularmente en su obra La República, no olvidemos, es importante puntualizarlo, que Platón tiene 3 diálogos, 3 libros que son fundamentales y que tienen que conocer en su momento, que es donde él nos presenta su planteamiento, su pensamiento político. Y en este orden: la República, las leyes y el político. En el libro de la República, Platón ya estaba percibiendo y viviendo, porque por eso lo escribe, los riesgos de tener una libertad sin límites, los riesgos de que el derecho positivo, es decir, el derecho escrito, no limite a esa libertad, porque esa libertad mal vivida, mal controlada por el Estado, ¿sí?, se puede convertir en una anarquía. Entonces, cuando Platón, en sus libros en los 10 libros de la República, pero concretamente en el libro 8 y en el libro 9, estaba discutiendo de las formas de gobierno, es decir, las formas puras, por ejemplo, la monarquía, la aristocracia y la democracia, al mismo tiempo estaba analizando
las formas impuras, es decir, las desviaciones de estos gobiernos. Y fíjense lo interesante de todo lo que aquí he platicado, partiendo de la libertad como principio de derecho, partiendo de la crítica de Hegel a partir del siglo XVIII sobre los excesos de esa libertad. Platón, cuando hace el análisis del paso de la forma de gobierno democrático y dice, de una democracia se pasa normalmente, cuando no es una buena forma de gobierno, cuando se ha corrompido esa democracia, se pasa de ser un gobierno democrático a un gobierno tiránico. ¿Por qué? ¿En qué falló la democracia como gobierno de las mayorías, que normalmente, como se dice en teoría, debe respetar las libertades, la igualdad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué falló la democracia? Platón es muy puntual. Falló en la falta de control de esta libertad. Y sí es muy importante que en este diálogo que les lea esta parte que Platón, a través del diálogo de sus personajes que componen esta obra, lo que él señala que es la descomposición de la democracia. Me voy a permitir leerlo. Sin duda, veamos pues, mi querido Alimanto, cómo se forma el gobierno tiránico, cómo nace el gobierno tiránico, y ante todo, es punto menos que evidente que debe su nacimiento a la democracia. Cierto, el paso de la democracia a la tiranía no es sobre poco más o menos el mismo que el de la oligarquía a la democracia. ¿Cómo así? Lo que en la oligarquía se considera como el mayor bien, lo que ha dado nacimiento incluso a esa forma de gobierno, son las excesivas riquezas de los particulares. ¿No es eso? Sí. Lo que causa su ruina no es el insaciable deseo de enriquecerse y la indiferencia que hacia todo lo demás inspira ese único objeto. También esto es verdad. Por la misma razón, no haya la democracia la causa, y aquí está el punto, de su pérdida en el insaciable deseo de lo que se considera como un verdadero bien. ¿Cuál es ese bien? La libertad. Entre un Estado democrático y por todas partes oirás decir que no hay ventaja preferible a esta, y que por este motivo todo hombre que haya nacido libre establecerá su morada en este Estado democrático, en el que en cualquier otro tipo de gobierno. No hay lenguaje más corriente que ese. ¿No es ese el amor a la libertad llevado al exceso? Y esto es lo que yo quería decir, acompañado de extremada indiferencia para todo lo demás, lo que acaba por perder a ese gobierno democrático y por hacer necesaria la tiranía. ¿Cómo? Cuando un Estado democrático, devorado por ardiente sed de libertad, es atendido por malos coperos que le sirven pura y le hacen beber de ella hasta la embriaguez, entonces, si los gobernantes no llevan su complacencia hasta darle tanta libertad como quiere, los acusa y castiga, so pretexto de que son traidores que aspiran a la oligarquía. Evidentemente, trata con el mayor desprecio a aquellos que todavía conservan respeto y sumisión respecto de los magistrados. Le reprocha ser gente de poco, más o menos esclavos voluntarios. Así, en público como en privado, encomia y honra la igualdad que confunde a los magistrados con los ciudadanos. ¿Es posible que no se extienda a toda la libertad en un Estado así? ¿Y cómo no ha de extenderse? Que no penetre en el seno de las familias y que finalmente el espíritu de independencia y de anarquía no llegue a los mismos animales. ¿Qué quieres decir con esto? Quiero decir que los padres acostumbran a tratar a sus hijos como a iguales suyos, a temerles e incluso los hijos a igualarse con sus padres, a no tenerle
respeto ni temor, porque de no ser así, su libertad, su aparente libertad, padecería. Que los ciudadanos y los simples habitantes, incluso los extranjeros, aspiran a los mismos derechos. Así ocurre. Y viniendo a cosas de menos monta, los maestros, en este estado de libertad sin control, temen y miman a sus discípulos. Estos, por su parte, se burlan de sus maestros y de sus ayos. En general, los jóvenes quieren ir de par con los viejos y hombrearse con ellos, bien en palabras, bien en obras. Los viejos, por su parte, descienden a los modales de los jóvenes y hacen estudio de la imitación de sus maneras, con el temor de pasar plaza de gentes de carácter áspero y despótico. Verdad es, pero el abuso más intolerable que la libertad introduce en este gobierno democrático es que los esclavos de uno y de otro sexo son tan libres como los que los han comprado. Quiero finalizar aquí, sigue la exposición, pero creo que quedan de manera general explicado los males que ya vio Platón. Platón nace en el 427 a.C. y muere en el 347 a.C. Y la República, que es un diálogo que escribió de juventud, en la República, en el libro 9, prácticamente ya estaba describiendo los riesgos de un sistema democrático no controlado por la ley. Por supuesto que en la parte final del texto él ve la esclavitud como algo todavía bien visto, porque era el mundo de los griegos, el mundo de los romanos. Y quitando esos anacronismos de esos temas que ya pasaron a la historia para bien de la humanidad, sí, porque la libertad en sí, hasta mal configurada, eso es bien importante que quede claro, por lo menos mi visión como maestro. La libertad, incluso mal configurada, es mejor que cualquier sistema anterior donde no la teníamos. Pero quise leer literalmente el texto de Platón para que vieran que esta problemática, esta falta de regir, de regular esa libertad que ya ve Hegel en su texto de Filosofía del Derecho, es una temática que viene discutiéndose desde hace aproximadamente 2500 años. Por eso, para continuar con este diálogo, la pregunta central que traigo para esta plática es: ¿por qué una filosofía del derecho? ¿Qué justifica que hoy estemos aquí discutiendo como una formación de futuros abogados? ¿Por qué la filosofía del derecho? Porque precisamente la filosofía del derecho lo que va a buscar es reflexionar, conocer primero, reflexionar, criticar, discutir, debatir todos los temas esenciales, fundamentales, como lo es el derecho. Y el primer gran tema del derecho es lo que va a regular la libertad. ¿Cómo la va a regular? Por lo tanto, esto implica que ya estamos cayendo en algo importante que vamos a manejar en las siguientes grabaciones, en la siguiente parte, pero ya las voy introduciendo. Entonces, la filosofía del derecho prácticamente va a empezar a discutir el tema de los valores. Por supuesto que es un tema que se viene discutiendo principalmente de los alemanes, desde 1913, con Max Scheler, un filósofo y pensador alemán, que es el primero que hace un estudio serio sobre los valores, pero también es un tema que viene desde los griegos. Pero concretamente, aclara Scheler que no significa que la filosofía del derecho y que el estudio de la axiología, es decir, del estudio de los valores, vaya a lograr tener un código universal de valores o que te tenga que indicar cómo tienes que conducirte como si fuera una constitución política de valores universales. Además, es algo complejo. Por eso la filosofía del derecho siempre va a tener vigencia, porque los temas de los valores siempre van a ser, o lamentablemente algunos, son subjetivos. Y ese
Es el objetivo de Hegel, de su planteamiento de la filosofía del derecho, y no de Hegel, de la propia disciplina. Tratar de analizar principios elementales como la libertad y conocer, discutir, analizar esos valores que deberían de tener una categoría, que los tienen muchos, de validez universal. ¿Sí? Eso justifica la pregunta, ¿por qué la filosofía del derecho? Porque precisamente de la reflexión, de la crítica, del análisis, estamos analizando aquí, por ejemplo, de manera concreta, que después de siglos y años de luchas, de movimientos, de revoluciones, y de revoluciones y también del pensamiento propio, porque este concepto de libertad que adquirimos a partir del estallido de un movimiento concreto, de un acto histórico como es la Revolución Francesa, tuvo muchos antecedentes más, tanto de revoluciones, de antecedentes históricos,